Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me llamo Laura y este es mi canal Ivy Clementine y hoy os vengo a hablar de algunas recomendaciones para el marzo asiático. Ya sé que estamos ya a mitad de mes, pero realmente a veces con estas temáticas, con estas iniciativas, yo al final acabo leyendo X libros fuera del mes en concreto. Entonces, bueno, es verdad que muchos de los libros de autores y autoras asiáticos los he leído en otros meses. Entonces creo que igualmente estas recomendaciones sirven para leerlas cuando os dé la gana, que no tenemos que centrarnos en obsesionarnos y leer solo autores asiáticos en marzo, ¿no? Se puede ampliar la lectura, ¿no? Entonces, bueno. Como sabéis, yo soy una lectora de género fantástico, aunque a veces sí que leo otro tipo de novelas contemporáneas, clásicos que no sean de género y demás. Pero es verdad que mi mierda es género fantástico, ¿no? Entonces, doy las gracias porque en los últimos años han empezado a traer libros asiáticos de esta temática, ¿no? Que a lo mejor antes era más contemporáneo, más de historia y demás. Y hay títulos que tengo pendientes, pero a mí me entra mucho mejor conocer otras identidades y otras culturas si me lo meten en un marco fantástico. Lo siento, no sé, de formación de lectora. Entonces, bueno, pues me alegro mucho de eso, de ir poco a poco encontrando más contenido de este estilo, ¿no? Empiezo recomendándoos un libro que no tengo en físico porque me lo mandó la editorial en ebook, que es La marca de Kiwa de Nassim Jamnia, publicado por Cronauta, ¿vale? Este libro lo publicaron el año pasado y es un libro que yo creo que ha pasado un poco desapercibido, que no ha tenido mucho boom y creo que es un libro que trata temas muy importantes como identidad, como choque entre culturas, política y demás, que con el tema de Palestina. Creo que es muy interesante como comprender un poco todo esto que está pasando envuelto un poco con magia. Entonces como que, no sé, lo vives de otra manera. Yo lo recomiendo mucho porque creo que es muy interesante leer este tipo de libros. El escritor Nassim Jamnia es persa. Voy a intentar deciros de dónde es cada autor de los libros, ¿vale? Porque yo a veces pienso, al final solo leo autores chinos o japoneses, pero no, estoy ampliando los países, eso está muy bien. El siguiente autor es bengalí y se llama Saad Z. Hossain, con El Gurja y el Señor de los Martes, publicado por Duerme Vela. ¿Cuántas veces he recomendado yo este libro? Millones. O sea, me encanta este libro. Me parece súper divertidísimo, con un humor ácido genial. Creo que además el tema de la IA que toca ahora está muy candente y de verdad lo recomiendo muchísimo. Lo lees en un plis. Os va a quedar muy buen sabor de boca, de verdad, dadle una oportunidad porque siento que a veces hay libros que no llaman mucho la atención, incluso a veces las portadas tienen un poco que ver. Siento que, sin desmerecer a la ilustradora, pero hay algo visualmente que yo creo que a los lectores les echa para atrás. Entonces, de verdad, animaros porque el interior es magnífico. Siento no hablar mucho de los libros, pero es que creo que la mayoría ya he hablado mucho de ellos en el canal, entonces a veces siento que me repito. Del siguiente que os voy a recomendar, de Duerme Vela, también es verdad que no he hablado mucho, pero es un libro que me gustó mucho el año pasado, es recomendación de Laura, además fue creo que uno de sus libros favoritos, y es Los últimos jinetes del dragón de Boubassar de Indra Das, que Indra Das es indio, concretamente de Calcuta. Y aquí también nos vamos a encontrar un coming of age rodeado de fantasía y de amor por la literatura tan bonito, ¿vale? Que es que merece mucho la pena. Estos libritos cortos que trae Duerme Vela, con una historia corta pero potente y que se queda contigo, me parecen imprescindibles. Ya os digo que les prefiero a veces más que sagas y demás. Es que estas novelitas así que tienen algo que se queda contigo a pesar de la brevedad de la historia, me parece como un mérito, ¿no? A día de hoy, y este es uno de esos libros súper bien escrito y de verdad que merece mucho la pena.
Otro libro de Duerme Vela que quiero recomendar porque fue un disfrute total, este es más de género romántico con fantasía, es El hechicero de la corona. Bueno, creo que es más fantasía, tiene pinzas de romance, no recuerdo, pero es más de fantasía. El hechicero de la corona de Cencho. Cencho es de Malasia. Y de esta autora hay más en la editorial, de esta autora también hay publicados en otras editoriales y la verdad es que lo leí sin pensar que me iba a llegar a gustar mucho, pero lo disfruté muchísimo. Hay una segunda parte, creo que es que no tiene que ver, o sea que es como una saga, pero no son diferentes personajes y tengo muchísimas ganas de seguir leyendo. Y lo leí en la Biblia y está la segunda parte ya disponible y creo que va a ser una lectura próxima en mi NoteBR. Ya sabéis, NoteBR, pues yo lo digo, pero luego lo leo, no lo sé, sorpresa. Pasamos un poco de la fantasía y nos adentramos en el terror, ¿vale? Y una autora que solo he leído un libro suyo, que es una antología publicado por la Biblioteca de Carfax, una antología de relatos de terror, y esa es Nadia Bulkin con Ella dijo destruye, ¿vale? La autora es de Indonesia y nos trae una serie de relatos, a mi parecer, muy originales, que se salen un poco de lo habitual que lees de terror y que merecen muchísimo la pena. Así que es una autora de verdad que recomiendo mucho. Esta antología me encantó y nada, recomendadísima. No sé si hay algo más publicado de la autora. La verdad es que le he dejado un poco de lado, no he seguido su pista y tengo que investigar a ver si hay algo más publicado de ella. Nos vamos ya un poco a Japón. Japón, Corea, pues al final a mí me tira mucho, ¿no? Y bueno, recomiendo Confesiones de Kanae Minato, de Nocturna, no me salía la editorial, ¿vale? Esto es un thriller muy interesante. Hay adaptación que no he visto todavía. Nikki me recomendó mucho la adaptación, que creo que ya vio la adaptación y no sé si ha leído la novela, pero la novela me resultó muy interesante, muy adictiva y por desgracia he leído otro libro de la autora, el que publicó después, que se me ha ido el nombre, pero os estaré dejando por aquí la imagen, que no sé por qué, aunque inicialmente la historia en sí, los personajes, me tendrían que haber llegado más, sentí que la estructura de la historia era tan parecida a esta que hubo algo que no me acabó de gustar. Yo creo que fue un poco el momento de leerlo, pero igualmente recomiendo los dos. Son lecturas thrillers, yo creo que tienen un punto bastante original y muy interesantes. Sigo con otra autora japonesa, que esta es una autora bastante reconocida, que se llama Natsuo Kirino con Out, ¿vale? Este tocho, este me lo recomendó Nelly y yo lo conseguí de segunda mano y empecé a leerlo un poco con miedo, ¿vale? Porque pensaba, no sé yo si esto me va a gustar a mí, este tocho de casi 600 páginas, bueno, me lo bebí, pero bebido, no sé si tardé 2-3 días en leérmelo, o sea, una cosa, es verdad que hacia el final pasa algo que a mí como que hizo que perdiese puntos la historia porque no estuve muy de acuerdo con la visión que dio la autora de X personaje. Me chocó un poco, entiendo que tendrá sus razones, me imagino, pero ahí hubo algo que me chocó, pero en general es una obra muy disfrutable. Eso sí, si tenéis algo de problema con el tema de cadáveres, descuartizamientos y demás, a lo mejor no os lo recomiendo, ¿vale? Pero yo no tengo problemas en ese sentido, entonces lo disfruté mucho. Otra antología de relatos, esta vez de una autora coreana que tenía muy pendiente, que he leído hace nada, de hecho os hablé de él en el último wrap up, ha sido Conejo Maldito de Bora Chan, ¿vale? Bueno, como os hablé en el anterior vídeo, pues no tengo mucho más que decir, que disfruté muchísimo de la antología. Hay otra antología de la autora que salió después que tengo muchas ganas de leer y lo recomiendo mucho porque sí que siento que tiene un punto de frescura, ¿vale? Sus relatos
Y me pasó hace cierto tiempo con una autora, se me ha ido el nombre del libro, ¿vale? Pero seguramente, bueno, os lo dejaré por aquí, o una antología de relatos también de ciencia ficción que vendieron, además lo publicó una editorial que no suele publicar género fantástico, Temas de Hoy. Era la editorial. Temas de Hoy, que por cierto, Temas de Hoy no es una editorial independiente, ¿vale? Es de un sello grande, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿Cuál es? ¿Puede ser Planeta? No lo sé. Bueno, es de un sello grande. Y yo leí esa antología porque la pusieron de que era súper original, unos relatos. Y a mí me parecieron bastante basiquitos, ¿vale? O sea, no está mal, pero de originales a mí me parecieron poco. Entonces, bueno, aquí tampoco creo que sea la gran tal, pero sí que siento como una voz propia bastante interesante. Entonces, ahí está mi recomendación. Termino con la ciencia ficción, todavía me quedan un par de recomendaciones de cómics, con Membranas de Chita Wei, ¿vale? Chita Wei es era un escritor taiwanés. Esta novela se escribió en los 90, tuvo bastante repercusión en el momento en China por los temas que trata y a mí me gustó muchísimo. Conecté muchísimo con la historia. Ese final me dejó como una sensación muy positiva la historia, ¿vale? Entonces yo lo recomiendo muchísimo. Creo que es una historia como muy importante de su sociedad y cómo ha perdurado con el tiempo y que tenemos que seguir recomendando y que no se pierda, ¿vale? Así que eso, os lo recomiendo. Me estoy rayando un poco hoy. Y un par de recomendaciones de cómics. Yo no he leído Persepolis porque creo que hay ciertos tipos de obras. Voy a hacer otra confesión aquí ante mis espectadoras y espectadores. Nunca he visto El Padrino, ¿vale? Me sé cosas del Padrino, pero yo en sí nunca me he sentado a ver El Padrino. Yo creo que no. Y si es así, era demasiado pequeña y no tengo recuerdo de ese momento. Entonces es un tipo de películas, ¿vale? Que un tipo de obras que están tan magnificadas que como que te da cosa verlas por si, o, no sé, o se han recomendado tanto que te da pereza o te da cosa de que a lo mejor no te vaya a gustar. No sé si os pasa eso con alguna historia. Entonces a mí me pasa con Persepolis. No sé por qué, o sea, la tengo siempre ahí pendiente y hay algo que me impide leerlo, no sé. Pero sí que he leído otro cómic de la autora, que la autora es Marjane Satrapi, que es de Irán, y el cómic es Bordados, ¿vale? En este cómic lo que vamos a encontrarnos es un grupo de mujeres iraníes que se reúnen para pues hablar de sus problemáticas, ¿vale? Es un cómic súper interesante para conocer un poco pues la actualidad y el momento de lo que está pasando en Irán, lo que ha pasado, un poco tener el contexto de su situación y de lo que tienen que vivir estas mujeres en esa sociedad. Y creo que es muy importante. Es un cómic, además, lo leí hace ya, no sé, 2016 por ahí, y como que está volviendo un poco a ser recomendado y pues quería unirme a esa recomendación porque ya os digo que me gustó mucho. A veces es coquísimo, es una cosa coquísima. Y para terminar ya con un poco de alegría, con Gatetes y Brujas, siempre en mi corazón, de Gatos y Brujas de Sino Sinomilla. Es una cucada, es muy baratito, vais a vuestra librería de confianza, lo compráis o lo pedís y paséis un ratillo agradable y feliz, siendo felices. Si es lo que necesitáis con tanta maldad y odio y desastres en el mundo, necesitáis un momento de felicidad, pues os compréis de Gatos y Brujas. Y esta es mi última recomendación para el marzo asiático y para cualquier mes que queráis. Y hasta aquí el vídeo. Contadme cuáles son vuestras recomendaciones, si pueden ser recomendaciones de autores, autoras asiáticos, pero que sean libros que entren dentro un poco del género fantástico,
pues dejádmelo en los comentarios y yo voy haciendo mis listas. Tengo bastantes, ¿eh? Tengo unos cuantos pendientes en las estanterías y en la Biblia también. Así que bueno, poco a poco, que siempre está bien tener pendientes. Nunca se acaban y así siempre hay cosas que leer. Un abrazo. Adiós.